comportamiento en toda la región y creo que en todo el mundo ha cambiado a raíz de esta pandemia que estamos viviendo. Y hablando puntualmente de Centroamérica, sin duda alguna hemos visto cambios significativos en lo que son los medios. Te diría que nosotros inclusive dentro de IMS quisimos entender un poco qué eran estos cambios que habían surgido a raíz de la pandemia. Hicimos un estudio en junio para entender cuál era el cambio del consumo de los medios de los latinoamericanos y de hecho que encuestamos a más de 5,000 personas y en lo que es Centroamérica incluimos a 592 personas y bueno, se realizaron varias diferentes preguntas, pero dentro de ellas era entender un poco cuál había sido el cambio en el comportamiento con el consumo de los medios. Y de ahí te diría que lo que son las redes sociales definitivamente se destacaron. Hay muchos centroamericanos que están utilizando lo que son las redes sociales como Facebook, como Twitter, como Snapchat, dentro de otros. Y de hecho que cuando vimos un poco los horarios, se destacan los horarios de la mañana y tardes, de entre 6 de la mañana y 3 de la tarde, donde están utilizando lo que son los medios, especialmente redes sociales. Y creo que también hubo un cambio en la manera en que las personas estaban utilizando las redes sociales, porque muchas veces se utilizan las redes sociales para lo que es entretenimiento, pero creo que ahora a raíz de la pandemia empezaron a utilizarlo también para mantenerse informados con respecto a las noticias y especialmente, por ejemplo, una plataforma como Twitter, que muchos de los usuarios entran a Twitter para ver lo que está pasando, cosas en el momento, noticias y así. Vimos un aumento bastante grande en esta plataforma. Y adicionalmente para tener información de lo que estaban dando las marcas, que estaban no solamente sucediendo en el contexto del país, pero también información importante que las marcas tenían para dar. Primero que nada, ha cambiado el consumo y dos, se ha cambiado cómo ha cambiado. Entonces, lo primero es que el 88% de los centroamericanos confirmaron haber cambiado su manera de consumir medios, o sea que realmente es un número altísimo. Entonces, para tanto nosotros que estamos en el contexto, digamos, de publicidad, pero también para las marcas, para toda la industria es importante entender este cambio que ha habido y después entender cómo han cambiado. Entonces, te voy a decir, por ejemplo, el 41% de los centroamericanos cambiaron el tipo de medio. Eso significa que están utilizando nuevos medios que antes no utilizaban. Y de aquí, por ejemplo, se destacan las plataformas de gaming y lo que es CTV, televisión conectada. Esos son medios que tal vez uno pre-pandemia escuchaba, pero muy poco, y ahora estamos viendo muchísimas personas que están utilizando estos medios nuevos como forma de entretenimiento, como forma, digamos, de ver diferentes contenidos. Entonces, en el caso, por ejemplo, de gaming en particular, nosotros dentro de IMS representamos de manera exclusiva lo que es la plataforma Electronic Arts. Y ahí nosotros vimos en juegos como lo es FIFA y The Sims un aumento de más del 31% en el uso. Entonces, realmente vemos, digamos, cómo van surgiendo estos nuevos medios que, como te digo, también son de uso propio. Inclusive creo que el gaming es una plataforma bastante interesante porque muchas personas piensan que la persona gamer es esa persona de 13 años que está sentado, ¿verdad?, todo el día conectado jugando su juego y no se dan cuenta que muchos, o sea, uno es un gamer, ¿verdad? Porque claro, uno juega Scrabble o uno juega The Sims o, ¿verdad? Tenés un montón de juegos que llegan no solamente a niños o adolescentes, pero también les llegan a mamás, adultos. Entonces, realmente todo esto surgió a raíz de la pandemia. Y lo que es televisión conectada también, o sea, lo que son, digamos, programas de Netflix o, por ejemplo, que yo esté ahora con este Pluto TV, una aplicación que salió nueva ahora que te permite también ver series o televisión de manera streaming gratuita. Son cosas que han surgido alrededor de la pandemia y es importante reconocer esas plataformas nuevas. Sí, definitivamente varía, digamos, entre los países de Centroamérica. Tenés un país, como vos mencionás, Costa Rica, mucho más desarrollado. Inclusive aquí ves una penetración de más del 100%. Hay personas que tienen 2 celulares, están conectadas por diferentes medios, diferentes dispositivos. Entonces, sí, digamos, un Costa Rica, un Panamá, un Guatemala son países que tal vez se destacan mucho más, tanto en el uso de las plataformas como los usuarios mensuales versus tal vez un Nicaragua o un El Salvador,
Así que sí, nosotros principalmente dentro de IMS nos enfocamos en esos 3 mercados, pero como te digo, realmente tenemos una cobertura total y sí hay países, digamos, bueno, que van evolucionando, que inclusive uno ve que el gobierno está incentivando este uso, especialmente durante la pandemia, tratando de que más y más personas tengan conectividad al Internet. Así que yo creo que esta pandemia nos va a también permitir adelantarnos mucho más con respecto a esto de que tal vez si no lo hubiéramos vivido, porque hay una necesidad de estar conectado. Sí, Twitch es una plataforma que también ha tenido una demanda bastante grande. De hecho, que pre-pandemia no era un foco para nosotros dentro de la región de Centroamérica. De repente ha surgido, ¿verdad?, un aumento bastante grande en la cantidad de usuarios y también marcas que están interesadas en estar presente en Twitch. Creo que Twitch permite, digamos, esta interacción en vivo, ¿verdad?, una comunidad de gamers bastante fuerte y también permite a las marcas interactuar con los usuarios a través de esta plataforma. Así que sin duda, digamos, es una plataforma que también ha tenido mucho interés y bueno, realmente nosotros en este contexto invitamos muchísimo a las marcas que se acerquen, ¿verdad?, para participar en esas plataformas, para llegarles a esas audiencias que tal vez nunca le habían llegado anteriormente. Nosotros hemos visto muchísimas marcas hacer cosas diferentes en este contexto de la pandemia. Te diría que muchas marcas vimos que dejaron de hacer lo que es la venta directa y se enfocaron mucho más en lo que es branding y responsabilidad social, realmente tratar de conectar con los usuarios durante este momento y mantenerse en el top of mind. Te diría que cuando buscamos un poco las empresas que fueron más exitosas y de hecho que en cada una de las plataformas destacamos ciertas marcas que se comunicaron de una manera distinta, yo te diría que lo que hicieron fue destacar 4 pilares principales. La primera es informar, realmente ofrecieron información con respecto a la situación actual en la que estábamos viviendo, maneras de prevenir el virus, nuevos servicios que podían ofrecer a sus clientes. Por ejemplo, en la industria bancaria, había muchos consumidores que estaban acostumbrados a ir al punto de venta, a hacer sus transacciones y de repente se encontraron con esa limitación y cómo los bancos realmente ayudaron a sus consumidores a entender cómo hacer una transferencia bancaria en línea. O sea, toda esa parte realmente los consumidores lo apreciaron y entendieron, digamos, cómo se hacía y esto permitió también tener como una conexión de la marca con sus usuarios. O, por ejemplo, marcas de automotriz o celular, de cómo realmente mantener el celular limpio, el carro desinfectado, esas cosas que eran de valor para las marcas. Lo otro que vimos fue esto que mencionaba de la conexión, o sea, campañas que fueron lanzadas con el fin de buscar y crear este vínculo con los consumidores, ya sea ofreciendo mensajes de motivación, ofreciendo, por ejemplo, ejercicios que las personas podían hacer en sus casas o algunos tipos, digamos, de iniciativas de entretenimiento, cosas que eran de valor para las personas mientras estábamos viviendo este mundo, ¿verdad? Y este contexto de pandemia. Lo otro, apoyo. Definitivamente hubo marcas que apoyaron en temas, por ejemplo, de dar bonificación en gigas, por ejemplo, en las marcas de celular, o contenidos exclusivos, cosas gratuitas que las personas realmente apreciaron muchísimo. Y luego otras marcas que fueron un nivel más allá de ayudar y dar, por ejemplo, donaciones o acciones, digamos, que ayudaban a la sociedad. Entonces, yo te diría que las marcas que se destacaron con respecto a engagement, con respecto, digamos, a brand recall, awareness, estudios que hicimos que fueron bastante positivos, fueron estas marcas que se enfocaron en este tipo de cosas: informar, conectar, apoyar y ayudar. Yo te diría que muchas marcas en su momento se frenaron, no supieron, ¿verdad?, cómo manejar el contexto, y yo creo que lo más importante era que las marcas no pararan de comunicar, sino que cambiaran la forma en la que estaban comunicando, ¿verdad? Definitivamente hay muchas marcas que se enfocan en la venta directa o en comunicaciones y así. Creo que lo más exitoso fueron esas marcas que realmente entendieron, primero, que las audiencias estaban en diferentes plataformas, entonces lograron encontrar a sus audiencias, y segundo, esta conexión que, como te digo, es una manera muy distinta de comunicar, crear, digamos, el sentido de comunidad, crear el sentido de que la marca estaba ahí para apoyarlos. Eso creo que hizo, digamos, que algunas marcas sobresalieron sobre otras,
y como te digo, las que también actuaron rápido, ¿verdad? Porque hay algunas que tomaron mucho tiempo en darse cuenta de cómo comunicar y, ¿verdad? Hubo un lapso tal vez de 3 o 4 meses que estuvieron en silencio y ahora les está costando más, ¿verdad? Llegarle a esas personas que perdieron tal vez a través de otros momentos que marcas estuvieron presentes. Entonces, yo te diría que también una cosa importante es entender que todavía seguimos viviendo este contexto, ¿verdad? Y que va para largo, así que si en este momento tal vez la marca no ha encontrado ese punto exacto de conexión con sus audiencias, realmente que hay muchos estudios, o sea, además del nuestro de IMS, hay muchas otras empresas que han hecho estudios para entender, ¿verdad?, cuál es el contexto, cuáles son los medios que están consumiendo, qué es lo que la gente espera, qué es lo que está planeando hacer cuando los países empiezan a abrir, temas de turismo, temas de automotriz, y eso creo que la data es esencial para también entender cómo conectar. Así que bueno, esa sería un poco mi recomendación. Yo diría que una de las cosas importantes, como mencioné, es realmente darse cuenta que no pueden continuar haciendo lo mismo que estaban haciendo antes. Eso es lo más importante. Yo creo que muchas marcas tal vez no se han dado cuenta del cambio tan grande que ha causado esta pandemia. Así que lo primero es darse cuenta que lo que estaban haciendo antes no funciona, porque como te digo, por ejemplo, en medios tradicionales que tienen mucha inversión, obviamente, digamos, hay un porcentaje que debe continuar porque hay medios como televisión que igual están siendo muy utilizadas, pero hay otros medios como lo que son tal vez vallas publicitarias, radio, revistas, periódicos que la data confirma que han disminuido. Entonces es un momento importante donde las marcas pueden agarrar ese presupuesto y probar plataformas que nunca han probado anteriormente, que les va a permitir, y especialmente pasando de tradicional a medios digitales, obtener data, poder hacer segmentaciones que no se pueden en los medios tradicionales, conseguir, digamos, engagement, realmente entender la audiencia. Entonces creo que es un momento súper como emocionante para nosotros dentro de lo que trabajamos en esa industria de publicitaria digital, para invitar a marcas a probar cosas distintas. Inclusive, digamos, nosotros ofrecemos muchos formatos que son diferenciadores, que no son el típico, que te va a permitir hacer esta conexión de una manera distinta, llamar la atención, digamos, con un usuario que tal vez nunca te ha visto en esta plataforma anteriormente. Así que yo diría, lo más importante es darse cuenta que estamos viviendo un cambio no solamente en nuestra vida social, ¿verdad?, económica, pero también, digamos, en el ámbito publicitario, y informarse bastante bien y luego crear una estrategia que pueda llegar a la audiencia de la mejor manera, y que eso al final, digamos, vaya en línea con los KPIs y los objetivos que tiene cada una de estas marcas, porque al final definitivamente quieren recuperar un poco las ventas que han sufrido en los últimos meses. Así que por más de que hay marcas que están haciendo mucho branding y responsabilidad social, pues va atado también a un KPI al final de venta. Entonces eso también vamos encontrando las diferentes estrategias para poder alcanzar esos objetivos. Lo primero es entender un poco las plataformas, cómo las están utilizando. Como te mencionaba, hay plataformas nuevas de gaming, de CTV, mucho video online que está surgiendo, digamos, como aumento. También el tiempo del consumo ha cambiado. Como te mencionaba, nosotros inclusive dentro del estudio entendimos, digamos, cuáles eran las plataformas que más se utilizaban en la mañana, en la tarde, en la noche. Y eso también cambió muchísimo, porque como te mencionaba, o sea, ya no tenemos esos tiempos de traslado de un lugar a otro en el carro. Por ende, digamos, las personas están utilizando los medios no solamente diferente, pero en tiempos. Entonces, eso también es interesante entender. También, por ejemplo, qué es lo que las personas están diciendo que están pasando su tiempo, ya sea de entretenimiento, están viendo las noticias, están durmiendo, están haciendo ejercicio físico. Hemos visto, por ejemplo, en Centroamérica un aumento bastante grande en lo que es ejercicio físico. Las personas dicen que han aumentado muchísimo. Entonces, ¿cómo las marcas pueden aprovechar esto? Como mencionaba, digamos, conectando, dando maneras de hacer ejercicio. O sea, ya lo hemos visto con algunas marcas, o por ejemplo, personas que están de repente empezando a meterse en el lado de la cocina, cómo las marcas se pueden relacionar con este tipo de actividades que las personas están haciendo hoy en día, y a través de qué plataformas. ¿Qué más te puedo decir? Lo otro que es interesante, como te decía también, es muchos países ya
dado el tiempo, han empezado a abrir. Entonces, ¿qué es lo que las personas están haciendo ahora que abrieron? ¿Cuáles son las primeras actividades que hacen? ¿Son actividades personales? ¿Son de turismo nacional? ¿Son, verdad, como de hacer ejercicio? Entender un poco cuál es ese comportamiento para uno también como marca adaptarse a eso. Así que bueno, yo te diría, son un poco las cosas que hemos visto y que quisiera destacar. Sí, mira, el tema de TikTok es interesante. Nosotros representamos a TikTok en España por varios tiempo y fue todo un éxito. En Latinoamérica lo que es la pauta publicitaria todavía no está permitida en Latinoamérica. Lo que sí se puede hacer es contenido orgánico y creo que es una plataforma bastante interesante, pero como vos decís, yo creo que de repente hay una plataforma nueva, tiene muchísimos usuarios y todo el mundo quiere estar ahí, pero realmente más allá de los usuarios, para mí lo importante es que las marcas se den cuenta, bueno, quién es su audiencia, dónde está esa audiencia y también cuál es la conexión que yo puedo tener y el engagement con esa audiencia, porque van a haber KPIs que son de alcance, que es, bueno, quiero alcanzar la mayor cantidad de personas y hay plataformas que ofrecen eso. Y hay otras que lo que ofrecen es tengo una segmentación un poco más nicho, una audiencia mucho más nicho, que sí, es menos personas, pero es exactamente las personas que estoy buscando, ya sea que están interesadas en la cocina, en hacer ejercicio o en la industria bancaria, porque, verdad, quiero venderles una tarjeta de crédito y sé que son esa persona, digamos, que tiene todas las características para cumplir esa venta que necesito. Entonces, sí es importante entender y para mí diversificar los medios, porque realmente si uno pone todo el presupuesto en una sola plataforma, realmente no estás llegándole, digamos, a audiencias que tal vez están en otras plataformas o que interactúan de una manera diferente. Entonces, yo te diría, lo primero es diversificar el plan de medios para asegurarse que estás, ¿verdad?, usando diferentes audiencias en diferentes contextos, porque también las personas utilizan las plataformas de maneras distintas. En una entran más para entretenimiento, en otras más para información, en otras... Entonces eso es importante. Te decía, sí, o sea, hay plataformas, como te digo, en Centroamérica que son líderes, pero te diría, digamos, dentro de esas definitivamente hay mucho uso en Facebook, mucho uso en Google. Twitter es una plataforma bastante también importante dentro de la región de Centroamérica. Pero como te decía, esas tal vez son las tres más grandes, las más reconocidas. Pero también, como te digo, Snapchat es una plataforma que tiene bastantes usuarios. Gaming, como te mencionaba, ha aumentado muchísimo en los últimos meses. Entonces, hay otras plataformas que se pueden, digamos, trabajar y probar y llegar, digamos, a diferentes objetivos. Es increíble pensar, ¿verdad?, lo que hemos vivido en estos últimos 6 meses y lo que nos toca vivir. Yo creo que todos hemos aprendido muchísimas cosas, empezado a valorar cosas que tal vez no valorábamos antes. Y empezado a cambiar ciertos comportamientos, algunos, digamos, por necesidad y otros porque realmente surgieron, digamos, en este momento. Yo te diría, digamos, personalmente creo que destacar realmente lo que lo hace uno valorar las cosas que uno tiene, ¿verdad? Porque de repente te empiezan a quitar este contacto humano que tenías con las personas, que especialmente uno como latino es súper importante y lo llena uno. Y lo hace, digamos, valorar eso. Y después también temas, digamos, cómo uno se puede adaptar. Es increíble realmente, digamos, yo inclusive ya tenía experiencia de trabajar de manera remota, pero para mí también ha sido increíble cómo empresas enormes, globales y así, y inclusive pequeñas, medianas, han podido adaptarse a este cambio de comunicación digital y poder, digamos, generar negocios a través de una videoconferencia, o sea, como lo estamos haciendo vos y yo en este momento. Esta capacidad del humano de adaptarse a los cambios y de seguir adelante, creo que es importante y que se puede adaptar en tantos diferentes ámbitos de la vida. Así que yo te diría como que esas dos cosas. Y a ver, los KPIs varían muchísimo por empresa, digamos, y por marca, e inclusive por campaña. Te diría que los más típicos son, o sea, el branding, ¿verdad? Alcance, que la mayor cantidad de personas les llegue mi mensaje que estoy tratando de comunicar. Y la otra es engagement, ¿verdad? O sea, quiero que realmente tenga esta interacción con mis usuarios.
y la otra es venta directa, o sea, performance. Lo que necesito, ¿verdad? Es ya sea un lead o una venta y así. Entonces yo diría esos tres son los KPIs, ¿verdad? Principales que nos piden o que se enfocan, digamos, las marcas: branding, engagement o ventas puras a través de performance. Y como te decía, creo que en este momento, o por lo menos en los primeros meses, las marcas se fueron mucho más tal vez por el lado de branding y engagement y dejaron un poco lo que fue la venta directa, más que nada por el contexto en que se estaba viviendo, por lo sensible que era el tema y así. Yo pensaría, digamos, ahorita donde estamos y la cantidad de meses que las personas han estado con pocas ventas y cómo ha afectado económicamente, vamos a empezar a ver marcas que se van a ya dar la vuelta y empezar a enfocarse mucho más de nuevo a la parte de performance por una necesidad. Pero bueno, yo creo que siempre es un mix, ¿verdad? No dejar de descuidar, porque igual puedes tener una campaña de branding por un lado y al mismo tiempo simultáneamente comunicación de performance. Entonces se puede trabajar, ¿verdad? Este mix y es importante no dejar al lado, ¿verdad? Porque como te mencionaba, seguimos viviendo en este contexto. Hay personas que siguen de cierta manera con necesidades de informar, de motivación, o sea, eso todavía continúa. Entonces es importante que no dejen ir también esos KPIs.